buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta primera mesa que efectivamente se inaugura el segundo día del quinto Congreso de Filosofía, Arte y Derecho FIARDE. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana en la mesa titulada Perspectivas críticas sobre la identidad, derechos individuales, sociales y colectivos. Así, les damos la más cordial bienvenida. A continuación daremos inicio a la mesa programada, en la cual contamos con la presencia de la doctora Annalisa Guerrero, el doctor Jan Bosco Cacosi, la maestra Esther Rivera García y la maestra Livia Contreras Lucas. En ese sentido, escuchar a la doctora Annalisa Guerrero, sobre quien me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria académica. La doctora Guerrero es doctora en filosofía por la UNAM y profesora titular en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC-UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, profesora del posgrado en estudios latinoamericanos y tutora en los programas del posgrado en Derecho y en la maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Es autora de numerosos artículos de investigación y difusión sobre diversos temas, entre los que destaca la filosofía política de los derechos humanos en América Latina. Así, en este momento, cedo el uso de la palabra y le doy bienvenida a la doctora Annalisa Guerrero. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Agradezco a los organizadores de este Congreso FIARDE 2022 que nos permitan estar aquí. Quiero manifestar mi reconocimiento a Livia Contreras y Tesen por la coordinación de la mesa, a Guadalupe Pérez por la moderación de la misma, y de igual modo es un placer compartir este momento con Esther Rivera y Jan Bosco Cacosi. Saludo y agradezco la presencia de quienes nos estén viendo. Hoy me voy a referir al tema de las reclamaciones éticas para ser reconocidas en documentos jurídicos. Por ello titulo a esta presentación Modelos de justicia, derechos colectivos y los derechos humanos de las empresas transnacionales. En América Latina, las luchas de resistencias y las exigencias de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes han logrado visibilizar la necesidad de contar con perspectivas críticas acerca de los modelos de justicia que han excluido la dimensión colectiva de los derechos humanos. A nivel internacional se han reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, pero no hay un pacto de derechos humanos destinado a los derechos colectivos, situación que, reunida al hecho de que tampoco se ha obtenido un tratado jurídicamente vinculante para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos, debilita la protección de las tierras, los territorios y los derechos colectivos ya de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ya que estos comparten las mismas condiciones de peligro que los derechos individuales y sociales de ser violados por parte de sujetos privados y las desventajas propias al no contar con modelos expresos de justicia, como sí sucede con los derechos individuales y sociales. Un pacto de derechos colectivos y de justicia intercultural sería una vía para comenzar a responder a estas carencias de sustento jurídico y colocarlos al nivel de los pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales y culturales de la ONU de 1966 y apoyar el respeto obligatorio de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. La exigencia de normas jurídicas para el cumplimiento de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales constituye un tema complejo de luchas entre sujetos privados y sujetos públicos, instalado como preocupación internacional en la ONU en la década de los 70 del siglo XX. De esta forma, por un lado, se encuentran las constantes denuncias de las afectaciones de tales empresas en los hábitats
deforestación de bosques, selvas y montañas, privatización de bienes comunes, despojos de sus tierras y territorios a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, polución del aire, ríos, mares y lagos, entre otros muchos males. Por otro lado, cobra sitio el activismo de las empresas transnacionales que con gran capacidad económica y más, se ha enfrentado a todo tipo de demandas, como las de sus propias víctimas, sin restringir sus capacidades transgresoras ni someterse al respeto obligatorio de los derechos humanos. La etapa del capitalismo en que la empresa transnacional es el sujeto activo ha dejado atrás la libre competencia definida por los autores clásicos del liberalismo económico como Adam Smith. Ahora, la mano invisible se invoca para defender a los monopolios, es decir, la concentración económica en las grandes empresas, en la ruta que guía la libertad correspondiente a los tiempos del capitalismo financiero y corporativo. La lucha antitrust se convierte en un mito americano. La consolidación de las grandes empresas transnacionales, como opinó el abogado de la United States Steel Corporation, James Deal, son resultados naturales e inevitables de nuestras condiciones económicas. No se les puede parar a la fuerza, ni mediante leyes. Se abatirán como glaciares sobre vuestra policía, vuestros tribunales y vuestros estados, convirtiéndose en ríos. Efectivamente, no solo no se les ha podido frenar, sino que sus intereses incursionan en el ágora política para crear la estructura institucional de la nación empresarial, que protege su libertad económica, con todas las consecuencias que esa posición ideológica acarrea en contra de los sujetos de los derechos humanos y de la ciudadanía participativa. Las ETS, o las empresas transnacionales, se incorporaron en la ONU como agentes sociales para impulsar el nuevo orden económico internacional, en el entendido de que ellas se concibieron como los sujetos de transformación y beneficio económicos, contradiciendo las denuncias y las protestas por sus afectaciones a gobiernos y a poblaciones civiles, sobre todo a los países en desarrollo. Lo que suscitó que políticos, diplomáticos, activistas, académicos, etcétera, señalaran que la filosofía de la Carta de las Naciones Unidas estaba siendo violentada y olvidada con esas prácticas. Ante la libertad para no respetar de manera obligatoria los derechos humanos, las empresas transnacionales consolidaron la ética de la responsabilidad social corporativa. En la ONU, el punto de partida para atender el asunto lo constituyó la creación de la Comisión de Empresas Transnacionales y del Centro de Información e Investigaciones sobre las Empresas Transnacionales en 1974. A partir de la oleada empresarial transnacional, como explica Alejandro Teitelbaum, el secretario general de la ONU, a pedido del gobierno estadounidense, decidió transformar el Centro sobre las Empresas en una división de sociedades transnacionales y de inversiones internacionales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, y la Comisión de Empresas del Consejo Económico y Social en una comisión del Consejo de la UNCTAD. Es decir, lo que fue logrado en la ONU en 1974 se disolvió en 1994. Sin ambajes, este mismo autor explica lo sucedido. Dice, en 1978, la organización no gubernamental Declaración de Berna publicó un folleto titulado La infiltración de las firmas multinacionales dentro de la Organización de las Naciones Unidas, donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas. Ahora ya no se trata de infiltración, sino de que se les ha abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales,
a las que se les llama actores sociales, siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los estados y de los gobiernos que se ven reducidos al papel de gestores del sistema dominante. Kofi Annan, siendo secretario general de la ONU, anunció en el Foro Económico Mundial el Pacto Global, que resultó en un instrumento que no ejerce funciones de vigilancia, no impone criterios y no evalúa la conducta ni las acciones de las empresas. Al contrario, el Pacto Mundial se basa en la concepción de la sana defensa de los propios intereses de las empresas, las organizaciones laborales y la sociedad civil para promover una normatividad voluntaria cuyo sujeto único es la empresa, sin requerir a las víctimas ni tampoco el compromiso de reparar los daños que ellas causen. El pacto ha sido un documento aceptado mundialmente. En paralelo a estas fuerzas que condujeron a la creación del Pacto Global, la Subcomisión de Derechos Humanos aceptó estudiar las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas, y el grupo de trabajo que esta subcomisión conformó elaboró estudios y análisis sobre el estado de la cuestión. Se presentaron, después de 4 años de arduo trabajo, las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos de 2003, constituyéndose en el primer documento que se refiere directamente a las obligaciones de las empresas respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Las normas colocaron en el mismo nivel de responsabilidad para hacer cumplir los derechos humanos a los sujetos privados y a los sujetos públicos. Si bien el fin o propósito consistió en lograr que las empresas fuesen obligadas a respetar los derechos humanos, la vía para hacerlo no fue la correcta, ya que es pernicioso confundir el tipo de autoridad que tiene cada uno de estos sujetos. Confundir a los sujetos de intereses privados con los sujetos públicos representa un enorme peligro para la ciudadanía y para todos los referentes públicos de justicia. Las normas fueron dejadas de lado por la Comisión de Derechos Humanos en 2005 y se buscó un cauce más cercano al Pacto Global para dar continuidad con la demanda del control normativo por las empresas transnacionales. El secretario general nombró como su representante especial para atender la responsabilidad de estudiar y elaborar otro documento para atender este asunto al profesor de Harvard, John Ruggie, quien ya conocía el tema a través de su participación en la elaboración del Pacto Global, y de 2005 a 2008, Ruggie coordinó la creación del marco para proteger, respetar y remediar, que presentó al Consejo de Derechos Humanos. Posteriormente recibió la invitación de continuar con el informe final, el cual fue presentado al Consejo en junio de 2011 como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Los principios buscan ser el apoyo para que las empresas cuenten con el instrumento que les facilite contribuir a una globalización socialmente sostenible. Así se anuncia en su presentación, con lo que se da noticia de la función que se le otorga nuevamente a la ética de la responsabilidad social corporativa. La estructura de los principios es la siguiente. Son 3 pilares. 1 es el deber del Estado de proteger los derechos humanos. 2, la responsabilidad de las empresas de respetarlos. Y 3, acceso a mecanismos de reparación.
A diferencia de las normas, aquí se coloca todo el peso de la responsabilidad de hacer cumplir los derechos humanos a los estados. Los 31 principios rectores son esquemáticos y programáticos. No se relacionan con las preocupaciones apremiantes de solución como las demandas de las víctimas. Tampoco estas tienen un sitio dentro de ellos. La parte que podría ser señalada como la más original es la correspondiente a la tercera parte, o también llamado tercer pilar, como comenté, referido a los mecanismos de reparación. Ahí se encuentra el principio 26, mecanismos judiciales estatales, en el que aparece la mención de las víctimas en el apartado de comentarios. También en el principio 31, en el cuerpo de la descripción de este principio, aparece la mención de las víctimas en el sentido de que se asegure tengan acceso razonable a las fuentes de información para entablar un proceso de reclamación. Los principios no cumplen con las expectativas para llegar a la obligatoriedad del respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió el 26 de junio de 2014 crear el grupo de trabajo para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos. El informe del quinto periodo de sesiones del Grupo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, llevado a cabo del 14 al 18 de octubre de 2019, en el que el presidente relator Emilio Izquierdo Miño comunicó con gran parte del debate que se concentró este debate en esta ocasión en no repetir lo que se había dicho ya en los principios rectores, ni fortalecer el carácter voluntario empresarial para cumplir los derechos humanos, lo cual dio un aliento para buscar, para lograr un documento distinto. Creo que si vemos la trayectoria de esta historia, la última reunión de 2021 en octubre, se está impulsando esta vía para lograr poner a raya a las empresas transnacionales. Sin embargo, aún no se ha logrado, se obtiene un tercer borrador y esperemos que pronto se logre y sea de gran aliento. Quiero terminar señalando mi acuerdo con las opiniones de este extraordinario autor argentino, abogado, Alejandro Teitelbaum, cuando dice que creemos que el derecho puede ser una herramienta de cambio social, sobre todo en el sentido de que bien utilizada puede ayudar a generar en la gente la conciencia de sus derechos. Yo agregaría que la filosofía ética de los derechos humanos permite analizar críticamente las limitaciones de los modelos de justicia de oportunidades y de posiciones, como los defiende Dubé, relacionados al reconocimiento de los derechos individuales y de los económicos sociales, en tanto que no atienden las demandas de los derechos colectivos con enfoque intercultural. De ahí la necesidad de un pacto que los presente con el mismo peso que aquellos, pues serían contribuciones hacia una relación distinta entre los ámbitos jurídico y económico, dirigida a la protección de la vida en el planeta y los derechos humanos de los pueblos y los individuos frente a la libertad predadora de las empresas transnacionales. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ana Luisa. Agradecemos su participación. A continuación, me permitiré introducir al doctor Jean Bosco Cacosi para la segunda intervención de esta mesa. El doctor Jean Bosco Cacosi es originario de la República Democrática y África del Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigación, Investigadores de México,
Asimismo, es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sus intereses de investigación y docencia versan sobre la lengua y cultura suajili, la filosofía ubuntu, las filosofías africana y nuestra americana, la afrodescendencia y las luchas antirracistas en las diásporas africanas en nuestra América. Adelante, doctor. Buenos días a todas, todos y todes. Gracias, Guadalupe, por presentarme y gracias también a Livia por la invitación. Me da gusto compartir esta mesa también con las colegas Ana Luisa Guerrero y Esther Rivera. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los aportes que desde la filosofía africana, Ubuntu en este caso, se podría pensar en relación con el derecho y la identidad, para estar un poco en sintonía con este gran congreso. Ubuntu como filosofía, como cosmovisión, cosmovivencias africanas, ha sido trabajado, planteado por varios autores africanos y muchos de ellos filósofos. Y entre los significados de Ubuntu son estos como los más principales. Primero, como ontología y epistemologías africanas. Hay un filósofo africano que habla de Ubuntu como la base o como el edificio del mundo filosófico africano. Y en el Ubuntu tenemos 4 categorías que expresan lo que se puede conocer en el mundo africano. Dentro de esas 4 categorías siempre tenemos la palabra Antu, que encontramos también en Ubuntu. Entonces la primera es Umuntu, que significa persona, y Kintu, cosa, Ukuntu, modo o manera de ser, de expresar el mundo, y Ahantu, que correspondería a la categoría espacio-tiempo. Y entonces todas esas 4 categorías tienen que ver con Ubuntu. Por eso Ubuntu, la primera acepción que podremos decir de Ubuntu es que Ubuntu es el conjunto de lo real. Es la realidad que nos circunda, la realidad que somos en la que somos. Y luego la segunda acepción es Ubuntu como abstracción de los seres humanos, porque los seres humanos en lenguas bantú, por ejemplo, para decir una persona en Xhosa o Zulu se dice Umuntu. El plural de Umuntu sería Abantu, las personas. Y por eso cuando se abstrae Abantu, cuando se abstrae las personas, llegamos a la palabra Ubuntu, porque en varias lenguas bantú, el prefijo U o el prefijo bu, ubu o bo, sirve para abstraer las palabras concretas. Y ahí entonces Ubuntu sería la abstracción de los seres humanos. Y en ese caso entonces llegaríamos al concepto de la humanidad. Humanidad como conjunto de los humanos, conjunto de las personas que viven en este mundo, ¿no? Pero ahí eso nos lleva a la tercera acepción, que es importante para esta filosofía Ubuntu, que es la humanidad. Ubuntu se entiende como la humanidad. Este mismo autor, Mogobe Ramose, que es un filósofo sudafricano, él dice, para mí, Ubuntu no puede ser traducido como humanismo, porque hay filósofos que traducían Ubuntu como humanismo africano. Él dice, es que en humanismo africano hay como un sentido de lo cerrado, pero Ubuntu no debe entenderse así. Él dice, Ubuntu debe entenderse como humanness en inglés, ¿no? O humanity.
que tiene el sentido de lo abierto, de lo incluyente. Esa es una aseveración muy importante que vamos a ver ya más después, que nos llevaría a pensar el derecho, la identidad. Y dentro de Ubuntu, como siempre, las 4 categorías que mencioné al principio, que es persona, Ubuntu, la cosa, Ikintu, el modo, la manera, Ukuntu, y el espacio-tiempo, que es Ahantu. Esas 4 categorías siempre están en una relación que es un flujo, así lo llama Ramos, un flujo incesante, que están mostrando el ser. O sea, son también manifestaciones del mismo ser, que siempre están en relación. La persona, las cosas, el modo de ser y el espacio-tiempo, siempre están en ese flujo incesante del ser. Por eso Ubuntu puede ser pensado como ese ser que siempre, como el ser siendo, como el estar fluyendo, el estar con algo, con otros seres, otras entidades cósmicas, pero en el flujo siempre continuo. El filósofo Ramos, el teólogo filósofo Desmond Tutu, que son como los grandes que han planteado con cuestiones de la identidad. No sé, a googlear qué es Ubuntu. Muchas veces traje aquí, que es de Desmond Tutu, que dice, yo soy porque somos. Incluso hoy, independiente colombiana, ha usado esto como su lema de movilización política. Yo soy porque somos. Y Desmond Tutu, él dice, es que eso es lo que me hace humano, me hace sentir lo que yo soy. Yo soy porque somos, porque estoy con otras personas. Y ahí da el sentido del ser como pertenecer a. Y él dice, es que para nosotros, los africanos, no podemos pensar el ser nada más así, sino que el ser es pertenecer a. Y cuando pertenezco, cuando comparto, cuando participo de o en, ahí yo soy. Esto me da mi identidad, ¿sí? Y eso se contrapone con la identidad exo-sudafricano, ¿no? Que era yo soy porque tú no eres. Yo discrimino, yo excluyo para afirmarme. Esa es una identidad de la parte de la segregación racial, etc. Y otro aporte importante es de un filósofo keniano que decía, es que para las cosmovivencias nuestras, y se hablaría de yo soy porque somos, y porque somos, entonces yo soy. Y el otro aporte es de un filósofo académico de Ghana, Zobo, que hablaba de que nosotros somos, por tanto yo soy, y porque yo soy, entonces nosotros somos. Aquí es esa compenetración, esa que surge, a veces hay un debate así acalorado sobre qué viene primero, el yo o nosotros, porque si enfatizamos el yo, vamos al individualismo, pero si enfatizamos el nosotros, y puede llegar, algunos dicen, a la dictadura de lo colectivo. Pero ese Onyebuchi dice, es que ahí hay que ver cómo esa compenetración da la en nosotros, porque desde las cosmovisiones, cosmovivencias africanas, uno no puede ser sin pertenecer a la comunidad y sin participar de la comunidad. Y entonces, de ahí libre entre el bien de toda la comunidad y los deseos y necesidades de cada miembro de la comunidad. Y tengo que decir que muchos
autores, pensadores africanos de la filosofía africana Ubuntu, dicen, yo estoy de esa idea de que ningún individuo puede encontrar su felicidad, su bienestar fuera de la comunidad. De hecho, para africanos, y eso se practica todavía más en áreas africanas, áreas rurales, áreas donde todavía se practican muchas tradiciones, culturas africanas, y estar fuera de la comunidad es la muerte social, ¿sí? Y porque en la comunidad siempre trabaja también por el bien de los individuos. No puede haber un individuo que dice, no, yo no cuento con ustedes, yo no quiero estar aquí y yo me voy. Entonces, irse de la comunidad, no hacer parte, no comprometerse con la comunidad, es como no existir, porque el existir es pertenecer a. Y ahí, pues, la identidad que se desprende de ahí es una identidad de relación, pero esas relaciones humanas ponen la vida como centro. Son relaciones que llamaría biocéntricas, que tienen siempre el cometido de promover, cuidar, transmitir la vida. Y bueno, y ahí entonces se hablaría de la ontología relacional en esa cosmovisión africana. Para pasar, bueno, antes de pasar al tema de derecho, y ahí se vería así la identidad como identidad incluyente, o sea, identidad desde Ubuntu como una identidad incluyente y identidad confluyente, pero con fin abierto. Entonces, pensar una identidad como inacabadas, unas identidades que siempre están incluyendo a lo otro. Ahora bien, el derecho visto desde esas cosmovivencias, y se hablaría aquí de búsqueda de armonía. Sí, porque, como ya mencioné, esas relaciones humanas siempre tienen el cometido de fortalecer la vida, cuidar la vida, cuidar el equilibrio, cuidar la armonía, ¿sí? Y entonces el derecho se conecta con lo de Ubuntu desde el tema de la armonía, desde el tema de los equilibrios que se deben buscar en la sociedad, en la comunidad. Y ahí el sujeto de derecho no sería un sujeto abstracto, ilustrado, moderno, sino un nosotros. No sería un individuo así como sujeto de derecho, sino un nosotros pero viviente. Y ese nosotros se abre no solo a los seres humanos, sino también a los demás seres no humanos, animados o inanimados. Y también contemplaría el derecho, así desde las cosmovivencias africanas, contemplaría todas las dimensiones del ser humano, el cuerpo, espíritu, emociones, energías, pensamientos, sentimientos, etc. Ese sujeto de derecho es sujeto siempre sumergido en la intersubjetividad, ¿no? Porque esas relaciones consideran al otro, a los demás seres como sujetos, ¿no? Y esto me recordó el planteamiento de Lenkersdorf, que ya falleció cuando trabajaba con los tojolabales. Él decía que en ese mundo tojolabal es un mundo sin objetos, ¿no? Es el mundo de sujetos. Para ir cerrando aquí, entonces se hablaría más o se enfocaría más en los derechos colectivos en esta cosmovisión africana bantú. Y es importante mencionar aquí el tema de los ancestros, porque en la comunidad se piensa, se plantea que los miembros de la comunidad es una tríada ontológica, que sería los ancestros, o sea, los que ya fallecieron, los vivos y los que aún no nacidos, los que están por llegar. Todas esas tres categorías de personas hacen parte de la comunidad, pero lo que da el sustento al derecho son los ancestros.
los que dan también sustento a la moralidad, a la justicia, ¿no? Y entonces, esa comprensión se fundamenta desde lo que aprueban los ancestros. Si los ancestros aprueban una ley que cuida, que promueve, que tiene que ver con la armonía social, el equilibrio social, esto es la ley justa. Esto se debe aplicar. Bueno, para finalizar, entonces, la identidad del derecho desde Ubuntu se basa en la armonía o equilibrio dentro de la sociedad. Soy lo que soy porque he estado, sigo estando siempre en relación con. La ley y el derecho tienen el cometido de prevenir o restaurar la ruptura de la armonía, cuidar, promover y alentar las relaciones armónicas en la comunidad y en el universo, en vista siempre de promover y cuidar la vida. Muchas gracias. Acto seguido, como tercera intervención, tenemos a la maestra Esther Rivera García. Voy a dar una breve semblanza de la maestra Esther Rivera García. Es docente en la Facultad de Derecho y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Cuenta con estudios de maestría en 3 programas: Derecho por la UNAM, Inclusión Social y Género por el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas y maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal por el Instituto Rosario Castellanos. A la par, se ha desempeñado como funcionaria pública, asesora legal y capacitadora en diferentes instituciones gubernamentales de la Ciudad de México en materia de igualdad y género, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entre otros temas. Sin más, le doy la palabra a la maestra Esther. Adelante, por favor. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Me parece que muy en la línea de lo que exponía ya la doctora Ana Luisa, en el sentido de cómo las empresas se han apropiado de aquellos espacios, de aquellos instrumentos donde pareciera que no podían entrar, pero que sin embargo paulatinamente, a partir de usos falaces del derecho, se han ido insertando, ¿no? Igual un poco lo que comentaba el doctor Cacosi, en el sentido, a mí me resultaba muy interesante los planteamientos que nos estaba formulando, en el sentido de hacer énfasis de que los derechos humanos tienen un propósito esencialísimo en torno a la naturaleza del ser humano. Manifestar la relación que existe entre los seres humanos, su medio, su comunidad, y cómo hay una relación constante, no solamente del tipo de una forma limitada, ¿no? O de una forma abstracta, sino es una relación constante que manifiesta la complejidad del ser humano, ¿no? Y bueno, les comentaba, a mí me parece que en la exposición que les quiero presentar el día de hoy tiene mucho que ver con estas 2 ponencias que la verdad creo que nos brindaron elementos muy importantes para comenzar a reflexionar en torno a estos temas. Bueno, yo denomino como la otra usurpación de territorios, derechos humanos a favor de las personas morales. Quiero plantear primero, como premisa fundamental de esta exposición, es señalar que los derechos humanos pues han sido como el instrumento hasta nuestras épocas, hasta nuestro contexto actual, ha sido el instrumento a partir del cual se ha logrado de alguna forma, a veces parecía un poco limitada, a mí me parece que en otros momentos de forma muy efectiva, se ha logrado proteger a la persona humana ante los usos arbitrarios del poder público y privado, ¿no? A lo largo de la historia, en la evolución de los instrumentos de protección hacia la persona humana, se desarrolló desde la idea de la prerrogativa, por ejemplo, evolucionando hasta la idea de derechos subjetivos, pasando obviamente por la noción de derechos naturales y llegando finalmente a la idea de derechos fundamentales en estos estados constitucionales de derecho que se empiezan a gestar durante el siglo XVIII. En esta idea de derechos fundamentales pues se da el reconocimiento que las poblaciones de estos estados que comenzaban a consolidarse, a emerger,
se establece un marco de protección, ¿no? Donde los ciudadanos, donde la población podía tener certeza sobre aquellos derechos que le podían ser reconocidos dentro de su sistema jurídico. Sin embargo, esta noción de derechos fundamentales encuentra un límite en el sentido de que son derechos que fueron concedidos por el poder público. En esta idea de concesión, pues también trae aparejada la idea de que esta concesión puede ser retirada también a voluntad del poder público. Obviamente, a partir de la justificación que es formal, jurídica, que se haga de esta restricción de derechos. Es por eso, bueno, aquí tenemos que pensar un poco, por ejemplo, en contextos de violaciones graves a derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo lo ocurrido en el Holocausto nazi, que va a ser el antecedente a partir del cual se empieza a gestar el concepto de derechos humanos, ¿no? Donde se da cuenta, la comunidad internacional pues se da cuenta de cómo los estados pueden institucionalizar el terror y fragmentar, violentar deliberadamente los derechos de ciertos grupos de personas, ¿no? Y entonces el avance que se logra con el concepto de derechos humanos pues provoca la protección de la persona humana por su calidad, ¿no? Por su esencia humana. Entonces los derechos humanos se convierten en un instrumento que tiene un mayor poder, por así decirlo, para limitar ese poder público, ese poder privado, que son, hay que decirlo, son los principales vulneradores de los derechos de las personas, ¿no? El poder público a lo largo de la historia han sido los agentes a partir de las cuales las personas han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes que han atentado contra su dignidad humana. Pero también hay que decirlo que parte de quienes han sido estos actores o sujetos activos de esta violación a la dignidad humana de la persona, pues han sido el poder privado, ¿no? Ya sea los dueños de producción, los caciques, en otra época los señores feudales, pero han sido ellos, ¿no? Quienes han transgredido los derechos de las personas, ¿no? Por eso cuando surgen los derechos humanos como un instrumento de protección a la persona humana, pues surge un concepto a partir del cual la persona humana puede limitar de alguna forma, puede limitar desde los marcos jurídicos formales el poder arbitrario que ejercían estos dos sujetos activos, ¿no? Sí, un ejemplo de ello lo podemos ver, por ejemplo, cuando en casos donde las empresas, los grandes conglomerados, han usurpado los territorios físicos de las comunidades. Por ejemplo, yo aquí les presento el caso de la comunidad Yaqui Axsa. El caso de la comunidad Yaqui Axsa se va a caracterizar porque es un caso que ha tenido muchos años en los tribunales nacionales, en los tribunales internacionales, donde la comunidad Yaqui Axsa ha exigido, ha pedido de todas las formas institucionales que ha encontrado, ha pedido se le reintegre su territorio, ¿no? Porque es un territorio que no es por el espacio físico en sí mismo, sino porque representa valores espirituales, valores culturales que no puede generar en otros espacios físicos, ¿no? Porque esa es la tierra donde se encuentran sus ancestros, ¿no? Donde hay un vínculo espiritual con esa tierra, ¿no? La comunidad Yaqui Axsa fue sacada a partir de durante el siglo XVIII se vendieron estas tierras de los pueblos indígenas que estaban asentados en el Paraguay, se vendieron en la Bolsa de Londres, y entonces cuando llegan las empresas se implantan y traen con ellas a comunidades de la iglesia anglicana, empiezan a hacer un proceso de evangelización, entonces sacan a estos pueblos indígenas, los trasladan a otros espacios, pero los pueblos, en este caso la comunidad Yaqui Axsa, no se siente cómoda, no se siente no se siente bien en este espacio donde le otorgaron, y entonces dicen, no, yo me quiero regresar a mis tierras, ¿no? Entonces la comunidad Yaqui Axsa hace lo posible porque les sea restituido su tierra, pero desafortunadamente pues esto no se logra, ¿no?
pasaron por todas las instancias del Estado paraguayo. Una de las instituciones le dice, sí, yo creo que tú tienes derechos de propiedad sobre esas tierras, pero desafortunadamente como no tienes un documento legítimo dado por el Estado paraguayo, eso hace más complicado que se te pueda reconocer algún tipo de propiedad. Entonces, cuando la comunidad Yaquiaxa está tratando de reivindicar su derecho sobre esa tierra, les digo, pasa por todas las instituciones del Estado paraguayo, llega hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde finalmente, la verdad es que en el 2005 se les hace un reconocimiento de que efectivamente tienen derecho a la propiedad indígena colectiva de ese territorio que estaban reclamando, ¿no? Se reconoce, por ejemplo, esta posesión ancestral que es incluso, que debe prevalecer incluso a esos títulos de propiedad que se emitieron posteriormente, ¿no? Porque se reconoce que los pueblos indígenas tienen otro tipo de derechos que no están contemplados dentro de esta visión occidental del derecho, ¿no? Entonces aquí, en este caso, pues hay una contraposición del derecho a la propiedad comunitaria contra el derecho a la propiedad privada. Utilizando los diálogos, las herramientas de los derechos humanos, la Corte Interamericana le reconoce a la comunidad Yaquiaxa este derecho, ¿no? Y establece que el Estado paraguayo debe reivindicar estos derechos, debe de conceder las condiciones necesarias para que la comunidad Yaquiaxa pueda ver restituida su derecho a la propiedad indígena colectiva. Han pasado, o sea, esta sentencia se dictó en el 2005, pasaron 15 años, en el 2020, la comunidad Yaquiaxa todavía no podía reingresar a esas tierras, ¿no? Le habían concedido otras tierras, la comunidad Yaquiaxa las aceptó, pero ahora el conflicto se halla en la servidumbre de paso, ¿no? Porque ninguna de las tierras pertenecientes a entes privados, a entes morales privados, no le quieren conceder pues esta servidumbre de paso, ¿no? Y entonces es fecha en la que la comunidad Yaquiaxa no puede acceder. Imagínense ustedes lo que esto significa. La Corte Interamericana, desde la lógica, desde la jurisprudencia que ha desarrollado, reconoce la prevalencia de los derechos humanos por aquellos intereses o aquellos derechos económico-privados, ¿no? Y entonces hace un esfuerzo para poder justificar, para poder explicar por qué se debe de reconocer y ponderar los derechos de propiedad del pueblo indígena Yaquiaxa, ¿no? Pero no lo logran, ¿no? A pesar de este esfuerzo, en el Estado paraguayo todavía existen obstáculos para que pueda materializarse esta sentencia, ¿no? Esta ordenanza que se emite desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es relevante porque en el Estado paraguayo, asume que esta sentencia tiene un componente de obligatoriedad y sin embargo no se le ha dado el cumplimiento efectivo que debiera habérsele dado desde hace 15 años, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente nos habla del contexto mundial, del contexto latinoamericano en el cual se inscriben los derechos de las personas morales, ¿no? Los derechos de las personas jurídicas. En el caso del Estado mexicano, este tipo de situaciones revisten de mayor gravedad, de mayor importancia, porque debemos de considerar la existencia de la tesis, de la contradicción de tesis 360-2013, que fue emitida el 21 de abril de 2014 por el Pleno, por nada más y nada menos que por el Pleno de la Suprema Corte. En esta tesis se va a resolver la contradicción, la contradicción de criterios que están sustentados ante el segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del séptimo circuito y el Tribunal Colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, ¿no? Un tribunal establece que los derechos humanos, que las personas morales no pueden ser titulares de derechos humanos, mientras que el otro tribunal establece que las personas morales pueden ser titulares de derechos humanos. Entonces, entra en el análisis la Suprema Corte y establece un precedente que va a ser importante porque va a marcar
otra de las invasiones de las que pareciera que no era posible llegar, pero que sin embargo las empresas lograron llegar a esos territorios, ¿no? A esos espacios que estaban privilegiados o donde solamente podían encontrarse los intereses de la persona humana. Bueno, pues las personas morales, las personas jurídicas, es decir, las empresas han entrado, al menos dentro del sistema jurídico mexicano, han entrado a este espacio, ¿no? Y entonces, en esta contradicción de tesis, se analiza sobre si las personas morales son sujetos de derechos humanos y de aquellas garantías que se establecen dentro de la Constitución para otorgarles protección. Se concluye es que sí, que efectivamente las personas morales pueden gozar de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución y que pueden utilizar estos instrumentos de protección de acuerdo a la naturaleza, a lo que les corresponda por su propia naturaleza, ¿no? Pareciera que esta última frase de la conclusión a la que llega la Suprema Corte es como el límite, ¿no? Para la actividad de las empresas para el uso de los derechos humanos, ¿no? Pero la verdad es que y bueno, les decía que esta última frase, que dice, así como de las garantías para su protección acordes a su naturaleza y que se asumen como fundamentales para su realización, para la realización de su objeto y fines, ¿no? Pareciera que este es el límite que se establece para las empresas para no malutilizar o abusar de los derechos humanos, ¿no? Pero la verdad es que tampoco va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas pueden hacer uso de argumentación falaz, como lo hicieron, para poderse meter a estos espacios y de esa forma poder empezar a conflictuar de manera igualitaria con los derechos humanos de las personas humanas, ¿no? La resolución que establece la Suprema Corte es que las personas morales como entidades a las que el orden jurídico reconoce personalidad jurídica gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. En esta resolución, se basan argumentos que ya otros investigadores del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas han señalado que son argumentos falaces, son argumentos débiles, ambiguos, que logran un salto que nadie entiende cómo es que la Suprema Corte pudo establecer este vínculo entre que las personas humanas, las personas morales, definidas como centro de obligaciones y derechos, pudo equipararse su esencia con la esencia del ser humano, ¿no? No lo entienden. En su momento, les digo, académicos, investigadores hicieron críticas muy fuertes en torno a esta decisión, pero desafortunadamente, pues el Pleno de la Suprema Corte no lo consideró suficientemente importante como para revirar en esta resolución que se está por dar. Finalmente llegan a la resolución de que sí, las personas morales gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué tiene tanta prevalencia o tanta importancia esta contradicción de tesis 360/2013? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta la existencia del principio de irretroactividad de la jurisprudencia, ¿no? El principio de irretroactividad de la jurisprudencia, considerado dentro del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues nos va a hablar de dos cosas fundamentales, ¿no? La primera nos va a señalar que la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de la Justicia de la Nación va a ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, obviamente aceptándose ella misma, ¿no? Con lo cual, entonces le da un criterio jurídico a partir del cual todo el resto de tribunales, incluyendo a ese tribunal que señalaba que las personas morales no eran sujetos de derechos humanos, incluyendo ese tribunal, le va a decir, este criterio que yo emito es el que debe de prevalecer, ¿no? Y obviamente en la resolución de cualquier asunto que se ponga a tu consideración, pues vas a tener que considerar que las personas morales también son titulares de derechos humanos, ¿no? Y también otro aspecto fundamental que se da dentro de este artículo 217 de la Ley de Amparo, pues nos dice, ¿no? Nos habla acerca de que la jurisprudencia en ningún caso
obviamente incluyendo en este caso, va a tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, obviamente considerando a la persona moral, ¿no? Entonces, es ahí donde nos damos cuenta cómo las empresas llegaron a invadir en un espacio donde, les digo, parecería que es un espacio que era el límite, era la barrera de protección que se había establecido para que los abusos arbitrarios del poder privado no pudieran trascender y afectar la dignidad humana, ¿no? Que cuando hubiera una colisión de derechos, se ponderara las condiciones adversas hacia los seres humanos, ¿no? Con este criterio, con esta resolución que emitió la Suprema Corte en el año 2014, pues lo que hace pues, es colocar en un estado de indefensión a las personas humanas ante los abusos arbitrarios de las personas morales, ¿no? Aquí yo les presento brevemente un ejemplo de la comunidad Soyaniquilpan en el Estado de México contra la empresa Niagara Bottling, ¿no? La comunidad ha manifestado que hay un riesgo muy grave de que se sequen sus pozos porque ya desde años previos, desde el 90 y tantos, había sido decretada una veda para que no se concedieran concesiones de extracción de pozos de agua, precisamente porque había un riesgo de que se pudiera secar la zona de esa comunidad. No obstante, se concede la concesión a esta empresa, que es una empresa internacional, una empresa transnacional, y entonces, bueno, pues aquí entra el conflicto, ¿no? Aquí se puede visibilizar claramente el conflicto que puede existir entre el derecho al agua de la comunidad de Soyaniquilpan contra el derecho a la seguridad jurídica que tiene, en este caso, la empresa moral Niagara Bottling, ¿no? En este caso, nosotros podemos notar cómo, vaya, antes de este criterio podríamos nosotros considerar que se debería de prevalecer frente a todo, el derecho al agua de la comunidad humana, ¿no? Porque es la comunidad humana la que va a resentir los efectos adversos de secar sus pozos, ¿no? Va a sentir los efectos adversos de afectar directamente su ecosistema. Pero no, ahora, basándonos en este criterio, la empresa Niagara Bottling puede alegar, fundadamente, puede alegar el derecho a su seguridad jurídica. Y el derecho a su seguridad jurídica es parte de estos derechos humanos que son o que deben de ser respetados de acuerdo a la naturaleza y a los fines de este tipo de personas. Entonces tenemos que hay un traspaso directo del límite de los abusos del poder privado, han traspasado un espacio que parecería que no podían llegar y finalmente han llegado las empresas a usurpar los derechos humanos de las personas humanas. Bueno, esta reflexión, este trabajo, pues me permitió compartirlo porque a partir de él, pues lo que sigue entonces es repensar cómo los seres humanos ahora tenemos que buscar otra estrategia de defensa, al menos jurídica, para hacer frente a estos abusos del poder privado. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos la participación de la maestra Esther Rivera García. A continuación, me permitiré dar introducción a nuestra última ponente de esta mesa y también la coordinadora, a la maestra Livia Contreras Itesen. La maestra Livia Contreras Itesen es docente en el Instituto de Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, es maestra en Derecho por la UNAM y cuenta con estudios de licenciatura en Derecho y Filosofía en la misma casa de estudios. Actualmente es estudiante del doctorado en Derecho de la UNAM en el área de Derecho. En este momento cedo la palabra a la maestra Livia Contreras. Adelante, por favor. Antes que nada quisiera darle los buenos días a todas las personas que nos acompañan. Realmente yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo esta mesa con colegas, con amigos y amigas, y por supuesto con quienes nos acompañan este día. Sin más, pues voy a empezar con esta ponencia que he preparado, que parece que se desvía un poco del tema, pero no es así, y espero al final poder mostrar una reflexión interesante de cómo vincular estos derechos humanos, sobre todo vinculados a identidades colectivas, derecho a la identidad cultural con otro tipo de derechos a la identidad. Bueno, esta ponencia es titulada La identidad sexual y de género en el discurso de los derechos humanos.
cuestionando si este es un derecho individual o derecho colectivo. Bueno, para acercarme a este tema he decidido comenzar, digamos, desde una historia más contemporánea, es una forma solo de hacerlo, a este tema de la identidad sexual y de género, pensando que nuestra mesa se relaciona con el tema de la identidad. En este sentido, quisiera mencionar como hallazgo importante histórico, digámoslo así, como un acontecimiento importante, el hecho de que en 1973 la Asociación Americana de Psicología, esta institución APA, eliminó de su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales a la homosexualidad como una enfermedad. Esta determinación fue seguida unos años después por la Organización Mundial de la Salud en 1990, también eliminando a la homosexualidad de su catálogo de enfermedades en un terreno, digamos, internacional. Hay que considerar aquí que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues es una institución que depende en cierta medida en coordinación y demás de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, este posicionamiento de alguna manera en cuanto a derechos humanos fue muy importante porque a partir de este momento en el que la homosexualidad fue dejado de entenderse como pues precisamente una patología, es que empieza un proceso de reformulación jurídica que va a deslindar la orientación sexual diversa de una tutela médica. Hay que recordar para esto que desde mediados del siglo XX, sobre todo, existe una patologización muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos de América, para las personas intersexuales, transexuales, homosexuales, desde diferentes procedimientos que, bueno, sabemos que hoy en día esto es muy criticado y bastante lamentable. Y bueno, a partir de 1990 empieza todo un proceso de la ilegalidad de la discriminación por motivos, digamos, de homosexualidad. Empieza también un proceso de despenalización jurídica. Poco a poco van a ir eliminándose estos códigos penales que ponen a la homosexualidad como punible, es decir, como un delito. Y bueno, también empiezan una serie de políticas de reconocimiento de este tipo de derechos. Lo que les pongo en esta lámina es una síntesis de todo lo que se ha elaborado en materia de derechos humanos desde la ONU a partir de esto. Si se dan cuenta, lo que sucedió en 1990, la despenalización, digamos, de la homosexualidad, la despenalización y despatologización, pues realmente tiene muy pocos años. Y más aún, me parece un escándalo que estos derechos relacionados con la identidad, pero sobre todo con la identidad sexual y de género, hayan tenido una reformulación jurídica y se hayan establecido por primera vez en un documento jurídico en el año de 2007. Esa fue la primera vez que en los famosos principios de Yogyakarta empezaron a desarrollarse este tipo de derechos y se definieron jurídicamente las nociones de orientación sexual e identidad de género. Y bueno, este es un resumen de lo que se ha desarrollado en torno a estos derechos. Por mencionar alguna novedad, alguna cosa importante, es que en este documento, en los principios de Yogyakarta de 2007, ya les decía, se empiezan a definir formalmente en un terreno jurídico la orientación sexual y la identidad de género. Por un lado, en la orientación sexual nos encontramos con estas tres grandes tipologías, entre las que se encuentran la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. En contraste, la identidad de género, pues en ese momento, en 2007, se consideraba al transgenerismo, es decir, a las personas trans, y a las personas intersexuales. No obstante, es relevante mencionar que los principios de Yogyakarta fueron reformulados en el año 2017 y, bueno, entre otras cosas, la intersexualidad dejó de considerarse como parte de la identidad de género. Esto lo menciono porque me gustaría tratar de mostrar que este es un tema que incluso en derechos humanos, sobre todo desde este estudio del discurso jurídico de la ONU, no es un tema cerrado, sino que se ha venido replanteando al paso de los años, incluso la inclusión de las personas queer, etcétera, ha sido como un tema interesante, no son derechos fijos, digamos, inamovibles.
Bueno, sin ánimo de adelantarme, podría decir que a partir de entonces se empieza a configurar, digamos, de manera más formal este acrónimo, estas siglas, esta nomenclatura de la identidad sexual y de género. Aquí tendríamos lo que corresponde, según pongo aquí en el esquema, a la orientación sexual. Por otro lado, lo que correspondería a la identidad de género, en fin. Podríamos pasarnos aquí muchas horas hablando de cada una de estas identidades, pero bueno, no es el momento de hacerlo. Baste decir que estas siglas pues, son categorías sociales e históricas originadas en la modernidad occidental. Y bueno, ya les decía que esto está en constante definición a nivel global y en gran medida hacen referencia a identidades sexogenéricas específicas. Podríamos decir que estos documentos que les estoy mencionando tienen una particularidad que están atravesadas por un principio jurídico que es lo que se ha denominado como el reconocimiento jurídico del principio de autoafirmación, autoidentificación o autodeterminación de la persona respecto a su identidad sexual y de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se reconoce que legalmente para constituir una identidad personal no hace falta la corroboración fenotípica o genotípica como requisito para validar una identidad sexual o una identidad de género. Esto, algunas autoras como Leticia Sapsay, que también lee a Judith Butler, por ejemplo, le ha parecido que es un planteamiento que implica una noción antisustancialista sobre la sexualidad y el género. Es decir, lo que les comentaba, que no existe un tipo de identidad personal fija o inamovible. Y esto de alguna manera ha quedado plasmado en el terreno jurídico al entenderse este tema de la identidad sexual y de género no solo como un derecho sexual, sino como un derecho subjetivo. En otras palabras, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, bueno, en esta trayectoria, en esta cronología, este desarrollo de derechos que les presentaba, sobre todo de declaraciones, resoluciones, en fin, ha habido una serie de problemáticas que se han presentado. Voy a mencionar quizá una, la de 2008, que con esta declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, pues empezó a surgir una disyuntiva geopolítica en torno a estos derechos sobre la orientación sexual y la identidad de género. Aquí podemos ver en el mapa, grosso modo, cómo están posicionados en color azul los estados que podríamos mencionar gay friendly, aquellos que firmaron tratados internacionales acordes con este posicionamiento de la ONU a favor, digamos, de respetar una identidad sexual y de género, una identidad movible, no fija, con más libertades. Y en color rojo tenemos aquellos estados que no solo se posicionaron en contra, sino que muchos de ellos han firmado una declaración antiderechos de este tipo. Lo cual nos muestra cómo este tema, pues, en gran medida es problemático, porque ha suscitado estos posicionamientos con cierta polaridad a nivel mundial, que hacen definitivamente un tema pues interesante y que sigue siendo materia de debate en espacios como este, por ejemplo. Y con ello me gustaría aquí tomar otra problemática para plantearla y vincularla con los temas, los aspectos que hemos escuchado a lo largo de estas ponencias. Entonces, bueno, aquí retomo parte de lo que se ha escrito en un estudio jurídico de la ONU de 2016 respecto a las identidades queer o no binarias. Sobre ello, se afirma en este estudio que los estados tienen la responsabilidad de respetar y proteger las identidades de género no binarias. Y algunas de las identidades de género no binarias que proponen se encuentran las Mushe en Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, o las personas biespirituales. Entonces, aquí me surgía en las investigaciones sobre este tema que realizo actualmente en el doctorado, pues esta incógnita sobre cómo entender este tipo de identidades
dentro de este acrónimo, digamos, de la diversidad sexual, si son identidades que tienen una vinculación más cercana a derechos culturales, es decir, más cercanos a comunidades, tribus y pueblos indígenas. Es por ello que a partir de este punto quisiera redondear la discusión, la problemática que planteo, advirtiendo que podemos entender que existen por lo menos dos tipos de derechos vinculados con la identidad. El primero es el de las identidades colectivas, es decir, aquellas relacionadas con la protección de la identidad cultural de las etnias, pueblos, tribus y comunidades indígenas. Ya hemos escuchado sobre este asunto en la ponencia del doctor Capozzi, de la maestra Esther, en gran medida. Y bueno, bajo estos términos, en esta primera categoría, el derecho a la identidad se encuentra estrechamente ligado con aquello que se entienda por cultura, lo cual tiene que ver con procesos económicos, políticos y territoriales por los que se afianzan grupos mayoritarios y minoritarios y, por supuesto, dominantes y dominados. Pensemos, por ejemplo, en la hegemonía de los estados y su identidad nacional frente a aquellos pueblos, tribus y comunidades periféricas que demandan su reconocimiento en muchas geografías, como hemos podido notar, en Latinoamérica y África. La comprensión de la identidad cultural implica escenarios de aceptación y rechazo, que son al mismo tiempo fundamento de la adopción de un determinado tipo de Estado y nos pone frente al tema del pluralismo jurídico. Así, esa demanda de reconocimiento de identidad cultural puede resumirse en que los pueblos y comunidades indígenas puedan seguir siendo lo que son a través del respeto a los derechos territoriales, el derecho a la consulta, el derecho a decidir de manera autónoma sobre su modelo de desarrollo, en fin, sobre la gestión de bienes comunes naturales, etcétera. En el campo de la teoría política, la ciudadanía es importante al fungir como una suerte de carta de identidad dentro de un Estado. Y por ello es el instrumento para promover las posibilidades de autogobierno y el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de las tribus, pueblos y comunidades indígenas dentro de un territorio definido. Cito, los pueblos indígenas como sujetos políticos no solo son ciudadanos del Estado en el que habitan, sino que como miembros de un pueblo indígena detentan un conjunto de derechos específicos y esta doble membresía muchas veces genera interpretaciones encontradas. Fin de la cita. En esta trayectoria, no cabe duda que el primer tipo de derechos de identidad cultural se relaciona con los derechos colectivos, lo que ya comentábamos, a los cuales se les ha denominado como de solidaridad o de los pueblos y se les suele considerar como derechos correspondientes al actual Estado social de derecho. Entre tanto, el segundo tipo de derechos, los derechos que he puesto aquí como de entidades individuales, son derechos vinculados con la identidad que se refiere a los derechos de las entidades individuales, por ejemplo, aquellos vinculados con la identidad sexual y de género, que forman parte de las actuales demandas sociales orientadas a poner fin a situaciones de discriminación a minorías o grupos históricamente excluidos por motivos de orientación sexual diversa al heterosexual o que implican una percepción de la identidad de género diferente al modelo cis heteronormado. Sobre ello, es menester apuntar algunas observaciones en el debate entre derechos individuales versus derechos colectivos, y es que en torno a los derechos individuales ronda la sospecha de que su mera existencia no agota ni garantiza el resto de demandas y reivindicaciones de los sujetos colectivos. Por ejemplo, las demandas de reconocimiento sobre el derecho a la identidad cultural de las etnias, tribus, pueblos y comunidades indígenas. En este aspecto, un Estado constitucional se fundamenta en principios tradicionalmente occidentales como la libertad y la igualdad, que, sumados a otros conceptos, como la dignidad humana, por supuesto, requieren ser resignificados y actualizados. Cito, la idea de igualdad debe ser dotada de un contenido que no solamente dé cuenta de un derecho individual, sino que incorpore una dimensión colectiva olvidada por nuestras constituciones y que impacta enormemente en la organización del poder. Fin de la cita.
Esto me recuerda a lo que el doctor Kakosi comentaba sobre que uno no puede ser sin pertenecer. Entonces, bueno, creo que esta reflexión es importante para replantearnos cómo han sido formulados estos derechos individuales. Así, se hace evidente que para sostener aquellos derechos que tienen que ver con una identidad colectiva, como el derecho a la identidad cultural de las etnias, tribus, pueblos y comunidades indígenas, no solo es necesario superar la idea de individuo que nos ha heredado la tradición liberal dentro de la filosofía política en Occidente, sino también hace falta incorporar otras nociones como la de interculturalidad en la configuración de un Estado diferente que reconozca estos derechos. Como se ha señalado, los derechos a la identidad que se relacionan con un tipo de identidad individual, lo que les ponía en este cuadro comparativo, se basan en la idea de un individuo y de ciudadanía en un sentido tradicional heredado del liberalismo moderno. De hecho, los derechos vinculados con las demandas de las personas de la diversidad sexual y de género se han reclamado por la vía de la identidad individual. Muestra de ello es que estos se han traducido como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y en ese sentido estos derechos son distintos de aquellos por los que luchan las comunidades y pueblos indígenas, ya que los primeros no incorporan demandas para proteger una cosmovisión, a través del derecho a la autonomía y libre determinación dentro de un territorio definido. En otras palabras, no se remiten a una libertad colectiva, sino a una libertad individual. Por ende, a diferencia del derecho a la identidad cultural, los derechos a la identidad sexual y de género son partícipes de una ciudadanía democrática que se fundamenta en identidades mayoritarias, es decir, en un tipo de sistema estatal democrático contemporáneo que sigue teniendo como eje principal al individuo. En torno a estos derechos de identidades individuales, puede afirmarse que el proyecto de individuación y ciudadanía que se proyecta desde el ámbito jurídico-político internacional, es decir, a través de este discurso de la ONU que les he comentado, muestra que se ha configurado una noción de la identidad personal como una producción incompleta y como un fenómeno que siempre está en proceso o construcción. De hecho, desde el siglo XXI ha sido más evidente un cambio en el orden público global respecto a las políticas identitarias en su sentido individual. Poco a poco las identidades están dejando de concebirse en Occidente como una cuestión fija e inamovible. Y para cerrar, quisiera retomar una reflexión de Leticia Sapsay sobre esto, quien nos comenta que es cierto que lo anterior representa uno de los giros epistémicos más importantes de nuestro tiempo, que tiene que ver con la rearticulación política de las identidades tradicionales o clásicas. En otras palabras, nos encontramos ante la pregunta sobre la formación de los sujetos políticos. Esos sujetos políticos contemporáneos, es decir, ante la configuración identitaria y los modos de subjetivación tanto a escala local como global. Finalmente, en torno a ello, definitivamente no se pueden negar las conquistas de los derechos individuales, las cuales tienen como agente al individuo heredado de la tradición liberal. Sin embargo, surge la pregunta, ¿habrá luchas respecto a la identidad sexual y género que provengan de una matriz que no sea liberal? Esa sería como la pregunta que quisiera dejar en el aire, aunque bueno, creo que es evidente que la respuesta es que sí y que hay un tema vedado ahí muy interesante sobre el que hay que seguir indagando. Con esto yo terminaría mi participación. Les agradezco mucho su atención y bueno. Agradecemos la participación de la maestra Livia Contreras. A continuación tendremos un espacio de interacción para poder hablar con el público o hablar sobre los comentarios o dudas que lleguen a tener por medio de lo que sería las redes sociales, Facebook, estamos en live, y por este medio de Zoom. Entonces daremos espacio, si es que alguien quiere participar, con algunos comentarios, algunas preguntas que tengan sobre esta mesa y los ponentes, por favor. Hola, Guadalupe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. Es una pregunta dirigida a la doctora Guerrero, que tiene que ver con la, digamos, existencia o pervivencia de la ONU
para dar respuesta a las exigencias de una nueva normatividad global para una gobernanza más o menos equilibrada del nuevo mundo o de la nueva organización internacional. A partir del descentramiento del poder de los estados generalmente aceptados, han habido una intervención muy, muy significativa como para modificar las tendencias de gobierno o de gobernanza tradicionales, y que yo he visto que es necesario replantearse no solamente la transformación del Estado. Yo lo propuse hace varios años a través de la nueva estructura de la organización regional con los grupos de poder en la Unión Europea, en el Pacto Andino, en UNASUR y en los tratados de América del Norte, y sobre todo también los países asiáticos. Pero la ONU siento que ya ha tenido una deficiencia histórica en función de no tener suficiente peso para tomar decisiones que se apliquen y que con cierta vinculatoriedad, o sea, que se obligue a través de penalizaciones o de alguna otra medida. Pienso en una nueva organización internacional de distribución del poder, pero todavía no he configurado una relación de los estados o de las naciones o de los actuales de los grupos o de bloques regionales. No lo he configurado, no lo he pensado. Sin embargo, ¿qué acciones podríamos tomar en tanto no haya una capacidad de decisión de la ONU con suficiente peso para una nueva gobernanza equilibrada, considerando las participaciones de las ONG, de las grandes empresas transnacionales que tienen ya un poder de decisión mayor incluso que las organizaciones tradicionales estructuradas para oficialmente aplicar medidas? Muchas gracias por la pregunta, doctor Saucedo, pero es una pregunta, como tú mismo lo señalas, que reta, bueno, a un conjunto de interesados y de expertos en el tema, porque esta es una preocupación que convoca, pues como el mismo Congreso, a filósofos, abogados, economistas, etcétera. Mira, desde mi particular y humilde punto de vista, vivimos un momento muy peligroso porque, por un lado, efectivamente lo que tú dices es cierto, la ONU ha perdido, más bien no ha logrado ser ese eje rector para que no vuelva a ocurrir un holocausto. Están ocurriendo y ocurren en lo cotidiano también. Es decir, aquello que pensábamos era impensable que las atrocidades nazis se repitieran en lo concreto y en lo particular, en lo nacional, en lo local, lo estamos viendo. No ha sido capaz, pues, de que no se repita. Sin embargo, fíjate que yo le apuesto a las instituciones con todo y todo. Creo que hay que fortalecer en la medida de la capacidad de la ciudadanía participativa que tengamos, defender las instituciones desde nuestro país, exigir que se respeten. Yo tampoco tengo respuesta, Isidro, ¿qué organismo podría sustituir a la ONU? Pero mientras ello ocurre, y eso nos convoca a todos a convertirnos en defensores de la dignidad humana ampliada a los seres vivos no humanos, porque de lo contrario, la racionalidad predadora de las empresas avanza de manera ilimitada. No solamente tienen grandes think tanks, sino a su disposición
toda una serie de recursos editoriales en las universidades más prestigiosas donde establecen las líneas de investigación, lo que es pertinente investigar. Ellos, el pensamiento empresarial predador se va apropiando del activismo crítico. Y entonces convierte la industria del mercado verde en una salida para sus mercancías. Son lavados de cara a la ética de la empresa, de la responsabilidad social. Es un lavado de cara muy bien establecido, acompañado con libros muy bien colocados en editoriales muy costosas. Entonces, ante tu pregunta, en primer lugar, yo seguiría apostando por la ONU ante no tener otra cosa. Seguiría apostándole al Estado, al derecho, al respeto de las instituciones y a idear otras organizaciones, porque hablar de ONGs es también bastante jabonoso, Isidro, porque hay ONGs que pueden estar promoviendo esa racionalidad predadora que te digo. No somos angelitos que andamos ahí simplemente por ser sociedad civil. No, el Ku Klux Klan es sociedad civil, ¿no? Esos grupos que están pensando en cómo robar mujeres o cómo obtenerse de órganos para venderlos es sociedad civil. Entonces, yo le apuesto todavía, Isidro, a la institucionalidad vigente mientras no tengamos otra para reforzarla. Y el respeto a la institución y a la legalidad y a la institucionalidad de derechos. Creo que el derecho es una herramienta de cambio, como decía Teitelbaum, se los mencioné. Puede ser una herramienta de cambio, ¿sí? De cambio social. Excelente respuesta. Gracias, Ana Luisa. Gracias, Isidro. Y creo que no te respondí, eres muy gentil. Esto sigue para largo, ¿no? Gracias. Al contrario, a ti. Agradecemos la intervención de Isidro y la respuesta de la doctora Ana Luisa. A continuación voy a dar lectura a una pregunta que tenemos en el chat para el doctor Cacosi y nos preguntan aquí, ¿cómo se perciben los derechos individuales, por ejemplo, aquellos vinculados a la identidad sexual y de género en Ubuntu? Es decir, ¿se trata de una sociedad cerrada o abierta ante estos temas? ¿No habría un debate entre derechos comunitarios y derechos individuales? Adelante, doctor, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Guadalupe. Pues es un debate también acalorado en África e incluso intentos. Yo me acuerdo una vez leí dos artículos así de dos filósofos de la filosofía del derecho africano en Sudáfrica, que uno defendían que sí, Ubuntu se podría abrir a digamos, al planteamiento liberal, ¿no? Del derecho, la moralidad, y otro decía que no, que esto era como mezclar agua y aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo se entendían las identidades, otras identidades sexuales o los derechos individuales? Como dije en mi presentación, los derechos individuales siempre se encuentran dentro de los derechos colectivos. Y la idea también acá es de siempre incluir. El que dice que va por su propio camino, él se excluye de la comunidad y la comunidad lo considera como muerto, porque ahí se habla de la muerte social, ¿no? El que ya no quiere pertenecer, el que no quiere pertenecer al grupo, al colectivo, a la sociedad, a la comunidad, ya no es. Y entonces, sobre las identidades, por ejemplo, la problemática de la homosexualidad, si ahí se recriminaba o no. Es interesante ver que varios que trabajan o han trabajado o han escrito algo sobre ese tema en África van a mostrar que el Islam
o sea, la llegada del Islam, del cristianismo, de la colonización, impactó mucho en los cambios que hasta hoy hay en África, porque cuando se dan fenómenos de esas otras identidades sexuales y la gente piensa que esto viene de fuera, que no existía en África, que eso viene de Occidente sobre todo, ¿no? Pero muchas investigaciones sobre la historia como por ejemplo de la homosexualidad en África, dice que no, en África existía, solo que había forma de integrarlo, de incluirlo. La idea no era excluir al diferente o a lo diferente. Esa idea de excluir a lo diferente venía con el cristianismo, el islam, con la colonización, que hoy ya el occidente está llegando a África diciendo, no, tienen que incluir a los demás, pero no se acuerdan que la cristianización de africanos impactó bastante en cómo se organizaban las sociedades, en cómo se incluían las diferencias en África, ¿no? Y entonces es esto, que sí, o sea, antes de tener esos estados que tenemos en África, que son iguales a los estados que tenemos aquí, porque son estados, Estado-nación, con esa idea liberal del Estado-nación que llegó a África también, y con las leyes, todos los sistemas jurídicos. Por ejemplo, el sistema jurídico del Congo es casi un calque así del sistema jurídico francés, belga. Sí, igualito, ¿sí? Y que sí que antepone el derecho, los derechos individuales a los colectivos, ¿no? Pero entonces dentro de los derechos colectivos, donde todavía se viven, porque lo interesante es que ese mismo Estado reconoce de ciertos derechos colectivos de muchas etnias que siguen organizándose como en la época precolonial, ¿no? Reconoce ese Estado. Solo que los derechos del Estado moderno, ese Estado liberal, son superiores, porque son los que a veces que actúa o interviene cuando hay problemas que no se resuelven, o impone algunas cosas en las comunidades, ¿no? Entonces, partiendo de la vivencia de esos, esa cosmovisión, esa cosmovivencia y africana, sí siempre se incluyen las diferencias. Y ningún individuo puede decir que, es que no están respetando mis derechos. Si no están respetando sus derechos, esto quiere decir que la comunidad no está funcionando y hay que arreglarlo, ¿sí? Porque cualquier individuo, si pertenece a la comunidad, tiene que encontrar también ahí expresado sus derechos. Muchas gracias, doctor Cacosi, por la respuesta que nos han preguntado en el chat. Por último, ¿algún comentario, alguna otra pregunta por parte de la mesa participante para dar por concluido? Yo quisiera invitar a que conozcan algunos de los textos que hemos publicado en un proyecto de investigación en el que han participado las colegas Esther y Livia. Le voy a poner algunos aquí, a ver, déjenme buscar los títulos para compartirlos con ustedes, porque, bueno, uno escribe para los estudiantes, finalmente, para los colegas, se llama A 70 años de la declaración, ya vamos para 75, pero ustedes saben la lentitud con la que a veces sacamos los textos, para que lo revisen, nos escriban. También de empresas transnacionales, me gustaría mucho que lo revisaran y nos escribieran. Nada más eso, y bueno, agradezco la atención, la presencia de todos ustedes y ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Luisa, por compartirnos un importante proyecto también en donde colaboran personas de esta mesa. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo en la mesa? Adelante, José Isidro, tiene la mano levantada, por favor. No, aplaudo la oferta de la doctora Guerrero
porque es una manera de continuar con esta difusión. Muy bien. Adelante, Esther. Gracias. Bueno, aquí en el chat preguntaban acerca del número de tesis de la que comentaba. La tesis es la contradicción de tesis 360 diagonal 2013, para que la puedan revisar. Igual nada más me queda agradecer. Siempre es un gusto compartir con la doctora Guerrero, de quien he aprendido muchísimo. La verdad es que el diálogo que nos promueve a través de estas colaboraciones que hemos estado realizando en el CIALC, son muy interesantes, sobre todo porque nos llevan a otras perspectivas jurídicas de análisis, ¿no? Que justamente es lo que se requiere actualmente, donde los derechos humanos están sujetos a debate, donde los derechos humanos están siendo, como ya lo comentaba hace un momento, están siendo utilizados de forma rapaz por las empresas, ¿no? Entonces, creo que evaluar estas otras perspectivas, conocer otras perspectivas, pues finalmente a quienes nos hacen el favor de acompañarnos y asistir a este congreso, pues creo que la invitación pues, más bien es buscar, ¿no? Otras perspectivas que lleven a un pensamiento crítico, un análisis crítico y propositivo de nuestra realidad. Muchas gracias a todos por quienes compartimos hoy. Muchas gracias, Esther, por tus comentarios. Bueno, sin más, agradecen... Kakosi, por favor, adelante. Sí, quiero agradecer la invitación y me deja reflexiones, todo lo que se expuso aquí. Esther, me gustó mucho lo último que nos presentaste sobre, bueno, esos derechos, ¿no? Derecho al agua y derecho de la empresa. O sea, ahí no sé qué nos debe guiar, si no es el sentido común. O sea, ¿qué sería lo más importante entre el agua y las actividades de la empresa, ¿no? Y Livia, lo que nos dejase ahí con esa pregunta sobre pues, ese estado liberal o toda la herencia que tenemos, liberalismo, no sé por dónde seguir. La doctora Ana Luisa dice, es que yo estoy a favor, o bueno, mientras no haya otros caminos, bueno, vamos a seguir así. Si es que es difícil ver cómo, o sea, sí sabemos que el diagnóstico es así y hay problemas, pero cómo dar otro paso, cómo cambiar, cómo transformar. Y yo creo que todavía esas relaciones de fuerza siguen fuertes, porque si la ONU, esos organismos multilaterales, internacionales, siguen así como bajo la dominación o sujetados por las potencias, los que tienen más fuerzas de decidir, de mandar en el mundo, ¿no? Y ahí nos dejan todo así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Yo creo que ahora, por ejemplo, los derechos humanos, ¿se pueden violar los derechos humanos en Israel, en Palestina? No, nadie va a intervenir, no se dice nada, pero se está diciendo que se violan derechos de los ucranianos, entonces hay que intervenir, y así ya hay muchos casos en el mundo, ¿no? Entonces hay esas correlaciones así de fuerzas que sí es difícil, o sea, nos impiden pues seguir o cambiar lo que vemos que sí no, o sea, no está bien esto. Muchas gracias. Yo quiero tomar la palabra, por favor. No, Kakosi, yo no pretendí dejar las cosas tal cual, porque cuando proponemos un conjunto de investigaciones críticas, analíticas, propositivas, desde nuestra trinchera como docentes, impulsamos sacudir esta teoría que se ha santificado de los derechos humanos. A los derechos humanos se les toma como la nueva santería. Y yo creo que no, yo creo que preocuparnos por las bases éticas
por averiguar qué idea del humano hay en los derechos humanos, es involucrarnos fuertemente, porque a mí como persona pues me mortifica, me deja con preocupaciones, me inserto con las tesis de los alumnos para buscar perspectivas nuevas, y eso es animarse a buscar otro tipo de horizontes, ¿no? Entonces yo le apuesto al respeto de la institución, pero eso no significa dejar las cosas. Al decir que creo en el derecho, es que desde el derecho podemos impulsar nuevas relaciones con la economía, por ejemplo, ¿no? Si no obligamos a las empresas transnacionales a que respeten la dignidad humana, pues vamos a estar a merced del más fuerte también, ¿no? Y sé que el Estado comete excesos y que está a disposición de la mentalidad predadora. Por eso hay que ser conscientes y hay que hacer investigación, ¿no? Y ser críticos y ponernos a prueba. Yo creo que estos eventos nos sirven para ponernos a disposición de otros y nos digan, y valoro mucho este intercambio, Jan Bosco. Muchas gracias. Aprovechando, doctora Annalisa, nos preguntan en el chat de Facebook que dónde se pueden conseguir sus textos. Mira, afortunadamente están en Open Access UNAM. Búsquenlo, les voy a dar otra vez. Pueden buscarlos en Open Access. Le dan en la G de Guerrero o pueden buscar a cada uno de nosotros. Este es un libro colectivo. Y también me permito ya aquí en confianza, ¿sí?, mostrarles otro que se llama así, no sé si lo vean, ese se consigue en el CIALC, donde aquí averiguamos los fundamentos éticos de la mentalidad empresarial neoliberal. Nos metemos en la crítica de esa mentalidad ética. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias, doctora. Sin más, agradecemos la participación de... bueno, Esther, por último, ahí está, ya no tenemos casi tiempo, disculpa. A ver, adelante, Esther. No, estoy aplaudiendo. Gracias, Guadalupe. Ya, perfecto. Pues bueno, sin más, agradecemos la participación de nuestras y nuestros ponentes y al público que nos pudo acompañar muy amablemente en esta mesa tan interesante y que, pues bueno, hay muchos temas que podemos seguir hablando. Por esto damos por concluida la mesa. Muchas gracias por su presencia. Al mismo tiempo, les invitamos a seguir acompañándonos en las actividades del FIARDE. La siguiente mesa programada a las 12 horas versará sobre el tema de intersecciones entre derecho y ciencia ficción. Un tema bastante interesante y pues bueno, que a varios de nosotros también actualmente nos puede causar mucho interés. Les deseamos una excelente tarde y pues bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por su participación a todos los ponentes. Guadalupe, muchísimas gracias por tu moderación.